Bueno, pues con lo importantes que han sido todas esas transformaciones que llegaron después de, digamos, de la emergencia de Internet en los primeros años 90, yo creo que no hay nada con tanta potencia transformadora para los fenómenos de la comunicación como lo que se avecina con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial es transversal, afecta a todas, absolutamente a todas las disciplinas y todas las áreas de trabajo de los medios. Para poder transformar a la industria en un entorno donde el usuario, como muy bien ha señalado David, pues hay un papel cada vez más preponderante del usuario. El usuario es soberano a la hora de decidir qué, dónde, cuándo, cómo, a través de qué canal lo decide. Uh-huh. Y por tanto es necesario entender las claves de esa elección. Y ahí efectivamente necesitamos profesionales que tengan esa capacidad de identificar esos gustos, esos comportamientos que van más allá, por supuesto, de los análisis, grosso modo, de grandes audiencias. Yo pienso que la desinformación es una oportunidad para los medios. Es una oportunidad. En España hay una sensibilidad ante la desinformación que es mucho mayor que en otros lugares. Bueno, pues eso puede ser una palanca que, bien utilizada por parte de los medios, puede recuperar el crédito. Pero claro, esto lo tienes que hacer proporcionando información de calidad, información que responda a las incógnitas que puede estar planteando la desinformación. En el camino de la evolución digital de los medios de comunicación, la universidad emerge, o debería emerger, como un faro que ilumina el trayecto hacia el futuro. Al igual que el conductor que enciende las luces largas de su automóvil para ganar una perspectiva más amplia de la carretera, la universidad despliega, o debería desplegar, su papel fundamental al extender la mirada más allá del horizonte inmediato. Y es que en este viaje hacia la comprensión y la innovación en los procesos de transformación digital de los medios, las instituciones académicas actúan como los faros que proyectan luz sobre las oscuras intersecciones del conocimiento. Su labor de investigación a largo plazo no solo desvela las tendencias actuales, sino que también anticipa los giros y vueltas que aún aguardan en el camino. En este sentido, la universidad se erige como un socio indispensable en la travesía hacia un paisaje mediático renovado y adaptado a los desafíos del siglo XXI. Conocer y comprender los escenarios complejos de la industria de los medios no es solo labor de los protagonistas directos de dichos medios. El ámbito académico relacionado con la profesión del periodismo tiene mucho que aportar y mucho que decir. Y es por eso que hoy tenemos con nosotros a Ramón Salaverría, investigador sobre medios digitales desde hace más de 25 años, catedrático de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y experto del Consejo de Europa en sostenibilidad de los medios informativos e investigador principal del Observatorio de Iberifer, Observatorio de Medios Digitales y Desinformación en España y Portugal, financiado por la Comisión Europea. Autor de cerca de 300 publicaciones científicas, es uno de los 3 únicos investigadores españoles en medios de comunicación que ha conseguido llegar al ranking de la Universidad de Stanford, que selecciona el 2% de los investigadores más citados del mundo. En 2014 y 2015 fue investigador visitante en la Universidad de Texas en Austin y presidente de la sección de estudios de periodismo de la Asociación Europea de Investigación y Educación en Comunicación. Es profesor invitado en programas de maestría en varios países, donde ha pronunciado conferencias sobre nuevas tendencias en medios. En los últimos años también ha ofrecido conferencias, cursos y seminarios en nada más y nada menos que en más de 30 países. Bienvenido, Ramón. Es un gusto. Pues bueno, yo la verdad que tenía mucha ilusión en poder mantener pues un rato una conversación contigo, porque bueno, como muchos oyentes ya que escuchan el podcast saben que es un podcast muy orientado al sector de los medios, de la industria, nos interesaba mucho que hubiera voces diferentes a lo que son los propios profesionales que están cada día trabajando en el medio, con sus diferentes roles, ¿no? Y creíamos que la parte de la investigación académica tiene que ser una parte importante para poder desgranar e intentar comprender ese proceso tan complejo y esos ecosistemas digitales tan complejos que ya nos estamos acostumbrando a vivir en el mundo de los medios.
Y yo creo que para empezar, yo creo que lo mejor con lo que podemos empezar es que nos expliques exactamente cuál es el proyecto del Observatorio Iberifer, que uno investigando por ahí, viendo, informándose sobre todos los contenidos y todos los informes que hacéis, la dimensión es enorme. Explícanos un poco, Ramón, en qué consiste el observatorio. El Observatorio Iberifer, como su nombre sugiere, en inglés al menos, es un centro de investigación y de análisis promovido por la Comisión Europea de ámbito ibérico y que tiene como foco la verificación informativa. De ahí esa combinación de los dos términos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, responde básicamente a una preocupación de la Comisión Europea que ya desde el año 2016-17, a raíz de el referéndum del Brexit, que pilló por sorpresa a todas las autoridades europeas, y bueno, después diversos acontecimientos de injerencias internacionales en Europa, muy particularmente provenientes de Rusia, pues básicamente, como digo, todo esto produjo una preocupación creciente sobre el fenómeno de la desinformación y el efecto que ese fenómeno tenía en la opinión pública, en la salud democrática de la Unión Europea. Se han promovido múltiples medidas de tipo legal, de tipo de inteligencia, pero una de las líneas que promovió la Comisión Europea fue la de desarrollar conocimiento profundo sobre el fenómeno. Y ahí promovieron la creación de una red de observatorios nacionales con un nodo central, que en este caso tiene su sede en Florencia, en Italia. Y bueno, pues con un total de 14 observatorios, algunos se concentran en un único país, otros abarcan varios países, como es nuestro caso. El caso de Iberifer pues abarca tanto España como Portugal, el territorio ibérico. Y entonces trabajamos en red, en este caso desde el año 2021, y hacemos pues investigación, análisis, verificación informativa con una red de colegas y de especialistas francamente impresionante. Como yo te decía, viendo un poco la dimensión del proyecto dentro de lo que es todo el observatorio, claro, cuando hablamos en este caso, análisis y estudios e informes relacionados con desinformación, que es uno de los problemas sociales o de las preocupaciones sociales más acuciantes que tenemos, y luego otro tipo de análisis que luego veremos cómo puedan ser de tendencias, de la industria de los medios, etcétera, los equipos interdisciplinares cada vez son más necesarios. Lo que me llamó la atención en un principio es esa variabilidad que tenéis del ámbito académico, de los equipos de investigación de las universidades, con organismos como el Real Instituto Elcano, y luego en colaboración con centros de datos, de análisis de grandes datos, de Big Data, como luego los agentes de fact-checker, ¿no? Entiendo que es un trabajo muy complejo de coordinar, y dentro de todos esos aspectos, a mí hay algo que me genera mucha curiosidad, que es la relación entre esos diferentes organismos, ¿no? El cómo pueden trabajar en conjunto. En los años que ya tenéis como experiencia con el observatorio, al margen del trabajo técnico, de los resultados que hayáis tenido, como experiencia profesional, ¿eso qué te sugiere? ¿Qué nos puedes contar? Pues ha sido ciertamente toda una experiencia. Justo hace unos días teníamos una de nuestras escasas reuniones presenciales, porque precisamente la gran dimensión del observatorio, hay pues en estos momentos 25 socios en España y Portugal, repartidos entre los dos países, y habitualmente trabajamos en red, como es natural. Pero bueno, pues una vez cada 8 o 10 meses pues tendemos a reunirnos en algún lugar de la península ibérica para poner en contacto. Y pues nada, hace unos días nos reunimos aquí en Madrid y yo les decía una cosa, dice, mira, habitualmente hay una expresión que dice que pues unos son de Venus y otros son de Marte. Bueno, pues en este observatorio tenemos todo el sistema solar,
porque realmente la diversidad, la interdisciplinaridad real que hay en este observatorio yo no la he tenido en ningún otro lugar, ¿no? Como muy bien señalabas, estamos por una parte pues los investigadores que venimos del mundo académico, pero dentro del propio mundo académico venimos de disciplinas muy diferentes. En mi caso es el ámbito de la comunicación y el periodismo, pero hay hasta 4 departamentos dedicados a investigación en computación y tendencias específicamente de inteligencia artificial, ¿no? Luego están efectivamente las agencias de verificación, los fact-checkers, ¿no? Tanto en España como en Portugal, que están constituidos básicamente por periodistas, ¿no? Luego están los institutos y centros de análisis estratégico. Está la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que vertebra toda la estructura de los centros de investigación de España. Está el Barcelona Supercomputing Center y ahora, para la nueva, para la continuación del observatorio, hemos incorporado al Laboratorio de Investigación de Partículas de Portugal, que es, digamos, el alter ego del Barcelona Supercomputing Center en Portugal. Es decir, es una dimensión y una diversidad tan grande que para quien coordina esa cuestión es todo un reto, ciertamente, ¿no? Pero mira, ya que me lo preguntas, yo me he dado cuenta, porque a mí me da un poquito de respeto, claro. Yo, ¿cómo voy a plantear una interlocución, pues yo qué sé, con alguien que maneja un supercomputador? Pues esto es algo que... Y yo tenía un poco esa preocupación, ¿no? de cómo interactuar con esos perfiles tan diversos. Y lo que me he dado cuenta es que la clave para poder conectar a todos esos grupos tan diversos son los métodos, las formas de trabajo. Hay que no tanto la especialidad concreta de cada uno, sino definir, por ejemplo, un método de investigación, un método de análisis, porque ahí habitualmente los métodos son comunes. Ahí sí que hay una especie de esperanto, una lengua común que hablamos pues los de Marte, los de Venus, los de Plutón y los de Mercurio. Y efectivamente se ha demostrado que es así. Luego pues hay que tener bastante mano izquierda, por supuesto, pero esto en cualquier grupo humano y lo cierto es que está funcionando muy bien. Qué interesante eso que decías ahora última, al finalizar sobre la parte de la metodología, del método, porque luego te voy a preguntar un poco más adelante sobre uno de esos aspectos de la metodología que habéis seguido en uno de esos informes que habéis publicado. Pues si quieres empezamos dentro de ese hilo conductor del observatorio. Yo he cogido esos 2 informes, el de análisis de tendencias de los medios 2025-2030, que presentasteis el año pasado, y el informe de desinformación que también habéis presentado. Y sobre esos 2 informes vamos a ir hablando y vamos a ir un poco conversando sobre lo que es el contexto de la industria de los medios. Empezamos, si quieres, con el informe de tendencias de innovación. Y en una de las conclusiones que sacáis, el concepto de la inteligencia artificial está muy presente en todo el informe, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Y en el informe incidís mucho sobre el papel cada vez más importante y estratégico de la inteligencia artificial en la industria de los medios. ¿Qué visión general tienes tú actualmente de ese escenario de la inteligencia artificial en lo que es la industria de un medio? Podríamos estar hablando 2 horas sobre eso, pero ¿qué visión general ahora mismo del escenario en el que estamos ahora mismo, principios del 2024? ¿Qué visión tienes sobre la inteligencia artificial en medios? Muy bien. Antes de contarte un poco mi visión particular, quisiera mencionar cuál ha sido precisamente el método para elaborar ese informe, porque no es algo que se nos haya ocurrido a los miembros del observatorio, sino que hemos tratado de pues tomar la temperatura de la industria, ¿no? En este caso. Y ese informe lo hicimos a través de entrevistas y cuestionarios a personas muy relevantes de la industria, directivos, gerentes, estrategas, analistas, desarrolladores tecnológicos, para que desde su perspectiva un poco poliédrica nos indicaran por dónde sopla el viento, o sea, hacia dónde vamos, ¿no? Y efectivamente ha habido una serie de denominadores comunes, el principal de los cuales, de manera no sorprendente para nosotros, ha sido encontrar que efectivamente hay una percepción generalizada en estos momentos, tanto en España como en Portugal, de que es la inteligencia artificial el elemento que tiene
pues un impacto potencial más potente que se advierte para los próximos años en el ámbito de la comunicación, en la industria de la comunicación y específicamente en el periodismo, ¿no? Y puesto que me lo preguntabas, ahora ya sí, ¿cómo percibo yo el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo? Vamos a ver, yo creo que no hay una tecnología tan transformadora de esta industria desde que llegaron los medios digitales en los años 90. Y fíjate que ha habido momentos muy relevantes, como por ejemplo, pues en la primera década de este siglo, la aparición de las redes sociales, que ciertamente han transformado la forma en la que nos relacionamos con el contenido y con nuestros, nuestros usuarios, ¿no? Pero bueno, eso no deja de ser pues una cierta ampliación, una multidireccionalidad en los contenidos. Otra transformación vital fue el paso de los ordenadores a los móviles, que nos ha cambiado la vida, nuestros comportamientos, nuestra forma de vivir, en definitiva. Bueno, pues con lo importantes que han sido todas esas transformaciones que llegaron después de, digamos, de la emergencia de Internet en los primeros años 90, yo creo que no hay nada con tanta potencia transformadora para los fenómenos de la comunicación como lo que se avecina con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial es transversal, afecta a todas, absolutamente a todas las disciplinas y todas las áreas de trabajo de los medios. Afecta a la investigación informativa, es decir, al acceso a la información, afecta, por supuesto, también a los procesos de creación informativa. Yo creo que este ha sido particularmente el proceso más impactante en los últimos meses, el último año y pico, desde la aparición de las distintas modalidades de inteligencia artificial generativa. Y afecta también a una tercera dimensión, que esto ya viene ocurriendo desde hace pues, un cierto tiempo, que es la distribución del contenido. El rastreo, el perfilado de los públicos, de los potenciales suscriptores. Esto ya estaba siendo realizado en buena medida con ayuda de tecnologías de inteligencia artificial y de grandes volúmenes de datos, y esto va a verse multiplicado en los próximos tiempos. Y luego ya lo último, y es que además de esa transversalidad de la inteligencia artificial, es que tiene un carácter ético fundamental, porque toca en el tuétano de lo que es la calidad informativa. Porque si dejamos en manos, de manera un poco miope, de la inteligencia artificial el decidir qué es noticia, quiénes deben ser las personas que reciban esa información, a través de qué canales. Es decir, que haya como una especie de renuncia de autoridad epistemológica por parte de los profesionales de la información. Yo creo que este es un asunto que tenemos que gestionar con precaución en los próximos años. Cuando comentabas que ese momento disruptivo que ahora volvemos a vivir con la inteligencia artificial, es un tema de conversación que dentro del ámbito de los medios, cuando hablamos con diferentes profesionales, responsables de audiencias, CDOs, etcétera, esa sensación está. Es decir, esa sensación que vivimos cuando finales de década de los 90, cuando con el surgimiento de Internet, esa sensación que vivimos en ese momento, los que ya tenemos una edad, volvemos a vivir esa sensación. Es algo que luego ya hay que profundizar y hay que meterse más y los informes que hacéis nos sirven mucho, ¿no? Pero realmente esa sensación la tenemos. No quería también dejar de comentar que cuando has explicado ahora un poco de manera muy rápida la metodología del informe que habéis presentado sobre tendencias, efectivamente yo recomiendo, y lo publicaremos los enlaces en el podcast, recomiendo a todo el mundo que se baje el informe, que vea realmente el listado de expertos con el que habéis contado para hacer las entrevistas, porque es un verdadero, para el que quiera hacer un research o lo que sea, es una verdadera joya para buscar referentes en diferentes temas, además muy transversales relacionados con eso, ¿vale? Sobre la inteligencia artificial, quería meter aquí ahora un poco la variable de vale, ¿qué encaje tiene toda la parte formativa dentro de todo este proceso, tanto dentro del mundo de las redacciones, dentro del mundo de los medios, como fuera? Hay un dato que también me he apuntado que me llama mucho la atención, que es en esas entrevistas que hacéis a los expertos y a los directivos de los medios,
cuando tratéis todo el tema de la inteligencia artificial, el 43% de los directivos, la gran mayoría de los directivos, para empezar, están de acuerdo en que la inteligencia artificial es un elemento ya estratégico y fundamental dentro de la industria, pero el 43% de esos directivos encuestados a día de hoy dudan de la capacidad de las redacciones de hacer frente a esos cambios disruptivos. Es decir, ahí hay un gap muy importante dentro de los medios sobre la capacidad profesional que tenemos todos los que trabajamos en ese ámbito sobre cómo podemos utilizar y cómo debemos desarrollar la inteligencia artificial. A mí me gustaría que me dieras tu opinión sobre un tema que también de vez en cuando conversamos mucho, sobre la parte formativa. Entendemos que tiene que haber un esfuerzo muy grande por parte de los medios para que haya una formación de sus profesionales, pero si crees que, no lo sé, lo digo por desconocimiento, si las facultades de periodismo, las universidades, están ayudando en ese proceso de formación interna de los profesionales que ya están en los medios, no de los que se están formando en las universidades, sino dentro de los medios, si las universidades tienen la capacidad de ayudar en ese sentido, o si crees que es un modelo adecuado. No es que tengan la capacidad, es que tienen la obligación, diría yo, ¿no? Vamos a ver, estamos en un momento de deslumbramiento tecnológico. Estamos todos un poco cegados por la en fin, desmesura de esta tecnología y su capacidad transformadora en todo lo que hacemos. Y claro, dejarse deslumbrar pues es algo de partida, puede ser interesante porque te alerta sobre algo importante, sí, pero puede también llegar a te ser ciega, un problema. Sí, te ciega y por tanto no aciertas a saber cuál es el camino. Y mi percepción en este momento de la ola que está en el pico o que se está asomando hacia su pico es que hay pues muchas organizaciones y muchas personas que están tratando de subirse con su tabla de surf a esa ola, ¿no? Y a veces no con con el reposo y con el análisis necesario, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene que proporcionar la universidad. La universidad tiene que dar criterio, tiene que darte un marco de análisis no condicionado por la última novedad que acaba de salir esta semana, sino por las transformaciones profundas. Tiene que fijarse en las corrientes de fondo y no en la espuma superficial. Y bueno, dentro de nuestras capacidades, pues algunos estamos tratando de navegar esa situación, ¿no? Es importante no darle la espalda, eso es fundamental. De hecho, yo lo mencionaba en mi respuesta anterior, yo solo puedo comparar lo que está ocurriendo ahora con lo que ocurrió hace 30 años con la aparición de los medios digitales. Algunas de las posturas que estoy viendo ahora, algunas de las posturas, por ejemplo, refractarias, de decir, no, hay que poner barreras, diques a la inteligencia artificial porque esto se va a llevar por delante los puestos de trabajo de los periodistas. Y bueno, pues si hubiéramos hecho eso con los medios digitales, o si hubiéramos hecho eso antes incluso con la televisión o con la radio, pues seguiríamos aquí comunicándonos, pues no sé, pues con telégrafos, por ejemplo, ¿no? Y nadie lo desea. Es decir, una de las responsabilidades esenciales, tanto de la industria como de la academia, es enfrentar las transformaciones tecnológicas profundas, y esta es una de ellas, incuestionablemente, y tratar de orientarlas de modo que tengan unos resultados no solamente satisfactorios para la industria, sino principalmente para la propia sociedad. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Y siguiendo hablando sobre este tema, me gustaría preguntarte, porque me enteré el otro día, no lo sabía, lo reconozco. Últimamente, los que no pertenecemos al mundo académico, al mundo de la universidad, tendemos mucho a criticar a criticar de alguna manera pues ese, entre comillas, aislamiento o no interconexión tan profunda como algunos más desearían entre, pues eso, la universidad, la academia y el mundo profesional, en este caso del mundo del periodismo, ¿no? Pero sin embargo, el otro día me entero que en la Universidad de Navarra ya lleváis un año con una experiencia pues que me gustaría mucho que me explicaras sobre
asignaturas ya que se incluyen dentro de la Facultad de Periodismo sobre inteligencia artificial. Explícame, porque la verdad que me queda un poco impactado. O sea, no me esperaba. No me esperaba eso. Bueno, pues claro, cuando uno está atento a esas corrientes profundas, pues uno va advirtiendo con relativa antelación cosas que van a poder llegar más adelante. De modo que ya desde el año 2015-2016, pues en el caso de la Universidad de Navarra y el mío particular, pues yo ya advertía que había una serie de transformaciones tecnológicas que igual en un momento dado podían generar un cambio muy profundo. De modo que en el año 2000, a mediados del año 2022, yo propuse a mi departamento, al Departamento de Periodismo en la facultad, habría que ir lanzando una asignatura se llama en inglés porque la hacemos para estudiantes tanto españoles como internacionales, Artificial Intelligence in Journalism, inteligencia artificial en el periodismo. Vamos a tratar de analizar esto y de formar en destrezas, en técnicas, o sea, capacitar a un periodista en el manejo de esta nueva tecnología. Claro, apenas un par de meses después de proponer eso y de que fuera, digamos, considerado como una buena idea, pues surge en noviembre de 2022 el deslumbramiento de ChatGPT. Y automáticamente, lo que decía antes, se produce esa ola que de repente todos vemos, a las que muchos se quieren subir, donde algunos anuncian que ya lo decía yo y yo soy un veterano de primera generación en este asunto. Bueno, pues en el caso de la universidad, todo esto tiene sus tiempos, hay que preparar bien una asignatura, hay que organizar sus temarios, sus materiales, sus ejercicios, sus lecturas. Hay que construir una formación pues de calidad. Y entonces, pues finalmente, en este curso 23-24, pues la hemos activado por primera vez. Es una asignatura pionera, no existe nada parecido en ninguna otra facultad española. Y no se dice todavía, aunque estoy convencido que a no mucho tardar, pues como bien decías, va a haber que incorporarlo, ¿no? Y está siendo, poder dictar esa materia, está siendo todo una experiencia para mí, junto con mi colega Clara González Tosat, con otra investigadora de nuestro equipo, que está especializada en tecnologías digitales, pues nos hemos puesto a promover esta asignatura con una intención también de aprendizaje, o sea, porque no podemos pretender saber todo lo que está ocurriendo, sino aplicar nuestro criterio, nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de otear el horizonte, porque esto sí lo tenemos, y sobre ese conjunto de capacidades y de criterios, pues formar a unos periodistas jóvenes que yo, el día que comencé la asignatura les dije que sepáis que esto es un momento, no sé si histórico, me parece un poco, es un término, un adjetivo demasiado manido, ¿no? Pero un momento importante. Pero es un momento claro, inicial, ¿no? De algo que probablemente en el futuro se hará más común, pero que hasta ahora no existía, y es una formación especializada en el uso de inteligencia artificial para hacer periodismo de calidad. Y el enfoque que le estáis dando en esta primera experiencia de este primer año que estáis teniendo, ¿es un enfoque exclusivamente instrumental desde la práctica, que los estudiantes puedan ver todas las vertientes que tienen de la aplicación de la inteligencia artificial, o también tocáis otras vertientes más sobre la ética, o sea, todo lo que conforma socialmente la connotación del uso de la inteligencia artificial? La universidad no es un taller, no es un lugar simplemente para desarrollar destrezas. Y en el caso concreto de la inteligencia artificial, a la hora de diseñar la asignatura, por supuesto que consideré que había que incorporar toda una serie de capacitaciones relacionadas con las inteligencias artificiales de tipo generativo, de texto, de audio, de vídeo, de análisis de datos, también, por supuesto, la IA de investigación, todo lo que tiene que ver con el acceso a la información, la IA, como decía antes, de distribución, pero habitualmente en las asignaturas de periodismo, al menos, lo que suele ocurrir es que esa formación en destrezas
figura en los primeros temas y luego se deja para el final la consideración ética como una especie de último tema al margen, un poco que si el calendario no te lo permite, pues tampoco pasa nada grave. Bueno, yo consideré que para esta asignatura había que hacer exactamente lo contrario. Es decir, había que comenzar primero explicando pues, los conceptos esenciales, por supuesto, de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, cuáles son sus tendencias, su historia, sus modelos, sus modalidades. Pero justamente a continuación, lo siguiente que hicimos fue analizar los desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial a la hora de generar contenido de carácter periodístico. Y solo después de haber reflexionado, y muy bien, por cierto, esto se lo dije a los alumnos, sobre esos impactos, esos desafíos, solo después hemos entrado en la parte de las destrezas. Y yo creo que ha sido todo un acierto que pretendo mantener en futuras ediciones, porque esto te da, digamos, una reflexión previa sobre cómo y hasta dónde puedes utilizar esas tecnologías, porque de lo contrario estás entrando en terrenos que son enormemente movedizos. Quizás eso es un proceso de aprendizaje que hemos ido aprendiendo desde principios de este siglo con todo el uso de la tecnología, porque como bien decías antes, en otras fases disruptivas o con el surgimiento de las plataformas de redes sociales, etcétera, quizás dejamos todos, incluso no solo las grandes tecnológicas, sino todos en general, los usuarios, todos los que hacíamos uso de todas estas plataformas, quizás dejamos un poco de lado esas consideraciones de ver que todo esto tiene unas implicaciones sociales importantes, evidentemente. De hecho, fíjate que efectivamente la industria, los desarrolladores tecnológicos de inteligencia artificial en particular, parecen estar guiados por el criterio contrario. Es decir, la idea de vamos a desarrollar lo último con independencia de cuáles puedan ser sus consecuencias. Y luego, cuando surjan las consecuencias, ya veremos cómo nos apañamos. Yo creo que, al menos en la universidad, tenemos la responsabilidad de poner los caballos por delante del carro y no a la inversa. Y es importante, entiendo que dentro del mundo de la universidad y que otros profesionales, yo siempre, cuando hablamos de ética sobre estos temas, me acuerdo de Marc Cabra, que siempre es una persona, también una periodista muy, muy involucrada en todas estas consideraciones, porque sí que es cierto que no nos cuesta nada de trabajo al ser humano pasar al nivel, como digo yo, de fascinación, lo que tú hablabas antes, quizás en el momento en el que estamos ahora de la inteligencia artificial, en el que en gran parte nos sentimos fascinados, pero como ya hemos tenido esa experiencia previa, existe esa parte un poco de preocupación, que hay que tenerla y de pararse a pensar. Me encanta esa parte de la ética que aplicáis. ¿Qué resultados habéis tenido este año? O sea, ¿qué feedback os han dado los alumnos sobre la experiencia? Bueno, estamos en plena materia. El curso terminará pues en mayo de este año y ahí pues haremos una reflexión. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer al tratarse de la primera edición es pues una reflexión profunda sobre, y invitando a los propios alumnos precisamente a que nos proporcionen un poco su impresión de qué es lo que más les ha interesado, en qué consideran que han mejorado más y qué aspectos pues podríamos incorporar o mejorar, ¿no? Debo decir que la asignatura es enormemente internacional, como lo es la propia facultad en este sentido. Hay 26 alumnos, decidimos que el número para la primera edición no fuera excesivamente grande y por tanto limitamos el número de alumnos, y de esos 26 alumnos hay representados 13 países y 3 continentes diferentes. Por lo tanto, la diversidad de miradas y de experiencias y de sensibilidades y de mercados periodísticos, pues no es lo mismo pues, de una persona asiática que de una persona norteamericana que un europeo o un latinoamericano, ¿no? Todo esto está representado en la asignatura. Entonces yo creo que esta riqueza, esta diversidad, con la que yo, por cierto, al principio pensaba, bueno, pues igual podríamos hacer la asignatura en español, de modo que
el servicio sea mejor, digamos, para los estudiantes hispanos. Pero yo creo que ha sido un gran acierto hacer la asignatura pues en inglés, permitiendo que vinieran estudiantes de otros países, porque esto precisamente ha enriquecido enormemente. Y también es verdad que gran parte de los materiales que en estos momentos existen para poder estructurar una asignatura no están en español todavía. Son materiales que están en inglés y que, por tanto, pues necesitas. Yo creo que vamos a hacer una reflexión. Por cierto, te voy a dar una noticia, ya que estamos aquí. Una de las cosas que queremos hacer, que estaba prevista en la asignatura, es la elaboración de un cuaderno que estamos construyendo sesión a sesión con los propios alumnos, que básicamente es una especie de compendio de recursos de inteligencia artificial en distintas materias con un análisis sobre su utilidad periodística. Y con todo eso vamos a hacer una especie de cuaderno de uso interno, pero que muy probablemente pues, también lo distribuiremos públicamente, con lo cual yo entiendo que puede ser un recurso útil para cualquier persona. Muy interesante, porque estamos en el momento en el que todo el mundo que de manera directa o indirectamente estamos vinculados con la industria de los medios, demandamos esa curación de información de mucha calidad. Si te parece, vamos a ir sobre este primer informe que hablábamos de tendencias. Me gustaría hacerte una última pregunta, que es sobre el apartado, una de las conclusiones que también debéis, porque es un tema muy recurrente dentro del mundo de los medios, que es el factor de las audiencias, ¿vale? Llevamos varios años en que con toda la transformación digital, la llegada de las plataformas digitales, el cambio de la relación entre las plataformas con los medios, que están viviendo años muy convulsos, por diferentes motivos, el trabajo de las audiencias, afortunadamente, están ganando mucha más relevancia, pero tiene su dificultad. Desde Visoci y el estar cada día trabajando con los medios, nos vamos dando cuenta de manera progresiva como en estos 2-3 últimos años sí que ya notamos que internamente están haciendo un esfuerzo en tener roles profesionales más dedicados al trabajo de las audiencias en diferentes vertientes, y cuando hace 10 años era complicadísimo encontrar un profesional que trabajara las audiencias en los medios. Pero, sin embargo, hay dentro del informe decís que hay todavía un recorrido enorme para trabajar ese apartado, porque el usuario cada vez debe ser más exigente y se va a tener que transformar todo de una manera mucho más rápida. En ese contexto, ¿crees que los medios de comunicación tienen que hacer un trabajo en ese sentido también estrictamente interno de potenciar más esos roles, y la pata de la información, de la formación, entendemos que también es importante? ¿Crees que todavía ahí tienen un margen muy grande de mejora para trabajar esa parte? A ver, los medios de comunicación han estado acostumbrados a un tratamiento de la audiencia basado en volúmenes. No en gustos, no en comportamientos, no en preferencias, sino que lo que les interesa pues, es los miles o millones de personas que puedan estar consumiendo un determinado contenido en un momento dado. Ese es el dato que al final guía las decisiones y que determina las inversiones publicitarias y finalmente lo que en general pues preocupa a la industria. Bien, pero se ha visto que para poder transformar a la industria en un entorno donde el usuario, como muy bien ha señalado David, pues hay un papel cada vez más preponderante del usuario. El usuario es soberano a la hora de decidir qué, dónde, cuándo, cómo, a través de qué canal lo decide. Uh-huh. Y por tanto es necesario entender las claves de esa elección. Y ahí efectivamente necesitamos profesionales que tengan esa capacidad de identificar esos gustos, esos comportamientos que van más allá, por supuesto, de los análisis, grosso modo, de grandes audiencias que, bueno, pues siguen siendo relevantes y
y que condicionan pues, en estos momentos pues, los medios audiovisuales, particularmente también en el ámbito de la prensa, pero incluso pues, a veces los propios medios digitales. Yo creo que hay que dar un paso y ahí efectivamente el propio informe y la propia industria, o sea, como muy bien decías, personas muy significadas dentro de la industria están diciendo, y es que esto ya no se puede sostener de la manera que lo hemos sostenido. Sí, es que viéndolo desde dentro y cuando nos sentamos con los compañeros y los profesionales de los medios, sí que de manera positiva hemos visto en estos últimos años, me imagino que forzados y por la propia dinámica del cambio. Evidentemente las plataformas tecnológicas aquí tienen mucho que ver, pero sí que hemos visto que internamente en el mundo de los medios esa conversación que teníamos sobre el papel preponderante de las audiencias pues estaba muy focalizado dentro del medio en un departamento muy concreto, lo que sea, pero eso ya ha ido escalando. Y cuando eso ya llega al nivel directivo, y entiendo, en el informe habéis tratado con una parte importante de directivos, ahí es donde realmente ves que los cambios ya empiezan a suceder. Si me permites, hay un estudio que no forma parte, en este caso, de este informe, pero que hemos realizado recientemente, sobre noticias guiadas por métricas. Claro, hasta ahora parecía que las métricas únicamente determinaban el negocio, la estrategia de negocio, pero cada vez más está siendo un elemento vertebrador de la línea editorial. Y no solamente por el hecho de decir que esta noticia tiene más o menos visualizaciones o este título es más o menos viral, que ocurre mucho y, desde mi punto de vista, pues con efectos en muchos casos no especialmente edificantes, ¿no? Sino también porque permite ese tipo de métricas, cuando se analizan con detalle, ver qué interesa a la gente y tal vez no estamos proporcionando desde los medios esa información que está siendo demandada. No somos capaces de leer lo que el público está demandando. Yo creo que analizar con detalle las métricas ayuda a hacer este tipo de cosas. Sí, y eso nosotros, por ejemplo, lo notamos porque no solo es una necesidad editorial o puramente de redacción, de lo que acabas de decir, de que el medio sepa realmente qué es lo que le está demandando su audiencia, en ese sentido, sino que ya cuando metes más la parte de generación de ingresos, cuando ya metes ahí la parte de dónde encajan las marcas, el branding content, etcétera, todo eso, el saber mediante métricas qué contenidos, qué temáticas, el cómo se publica y el cómo se distribuye, todo eso, el tener esa información, esa inteligencia, cada vez es más necesario. Y sí que yo, por lo menos particularmente, sí que entiendo que de mejor o de peor manera tienen la cabeza en eso. Otra cosa luego ya es cómo se desarrolle, pero la verdad que en eso sí que somos optimistas, por lo menos en ese sentido. Vale, pues si te parece, Ramón, vamos a pasar ya al segundo informe que queríamos tocar y que sin duda alguna, por lo que nos has comentado, es el informe que ha dado pie a que sobre todo el observatorio dentro de la Comunidad Europea tenga esa relevancia, que es el informe que habéis presentado sobre desinformación. Pero sí que me gustaría hablarle un poco, cogiendo como pauta también, sin perder el foco sobre la industria de los medios. Yo me he anotado aquí una serie de información que habéis ido presentando dentro del informe, y me gustaría hablar sobre 3 bloques diferentes. Uno, un poco, por decirlo de alguna manera, los datos que el Real Instituto Elcano da sobre esa perspectiva de análisis de desinformación con agentes externos, ¿no?, en el que explicó. Luego la parte de nunca me acuerdo cómo se llama, Barcelona Supercomputer. El Barcelona Supercomputer, que ahí te preguntaré un poco sobre esa metodología, que a mí me ha llamado mucho la atención. Y luego ya la parte de la participación de los fact-checkers, también metiéndole contexto sobre temáticas, etcétera. En la parte que yo me he basado con la información que daba el Real Instituto Elcano, ellos comentaban que dentro del informe han manejado 5 variables muy importantes, ¿no?, en los que se ha basado, que es la paradoja de las democracias, el desarrollo digital, la transformación del papel de los medios durante estos últimos 25 años, en el que tienen mucho que tratar sobre la crisis del modelo de negocio y la crisis de legitimidad de los medios, que en España somos un país, uno de los países más preocupados por eso, según el Instituto Reuters. Luego el grado de polarización de la sociedad y
el factor del idioma como elemento globalizador de los procesos de desinformación, ¿no? Dentro de ese contexto que ellos explican, ¿crees que internamente los medios de comunicación tienen capacidad para poder trabajar de manera autónoma toda esa influencia externa que pueden tener sobre un proceso de desinformación en concreto dentro del papel que cumplen los medios de comunicación? ¿Cómo crees que están situados los medios de comunicación en ese contexto? Yo tengo un problema psicológico, y es que tiendo siempre a mirar la parte positiva de las cosas. Eso es bueno, eso es bueno. Hay gente muy ceniza. Yo intento no ser cenizo. Sí. Me doy cuenta de los problemas, pero procuro ver la parte positiva, esperanzadora de las cosas. Y en este asunto en particular, yo pienso que la desinformación es una oportunidad para los medios. Es una oportunidad. Por supuesto que es un desafío y un problema enorme para toda la sociedad, porque introduce contenidos informativos, desinformativos, mejor dicho, que causan toda una serie de perjuicios, polarizan, desmovilizan, hacen que perdamos confianza en las instituciones. En fin, tienen toda una serie de efectos perniciosos que los generadores de desinformación persiguen, y que a buena fe que lo hacen con mucha habilidad, están sí. haciendo con Sí. profesionalidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, ahí se plantea una enorme oportunidad para los medios de comunicación. Tú mismo mencionabas, y lo indica el informe, que uno de los 5 elementos que condicionan el auge de la desinformación ha sido la pérdida de crédito, la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación. Si comparamos el crédito que tenían pues hace 20 años con el que tienen ahora, todas las estadísticas dicen que han caído de manera muy acusada. Y ojo, especialmente en el caso de España, porque cuando se compara con otros países europeos, la pérdida de credibilidad de los medios en España es especialmente acusada. Bueno, pues yo pienso que si al mismo tiempo España es uno de los escenarios donde la sociedad percibe la desinformación como uno de los problemas más acuciantes, lo percibimos más que en Alemania, más que en Suecia, más que en Italia, más que en Irlanda. En España hay una sensibilidad ante la desinformación que es mucho mayor que en otros lugares. Bueno, pues eso puede ser una palanca que, bien utilizada por parte de los medios, puede recuperar el crédito. Pero claro, esto lo tienes que hacer proporcionando información de calidad, información que responda a las incógnitas que puede estar planteando la desinformación. Pero si al mismo tiempo pues, los medios están poblados de contenidos de clickbait, de contenidos que lo que están buscando es el clic a toda costa, pues eso en el fondo está reforzando en muchas ocasiones pues esa sensación general social de que la desinformación nos envuelve. Así que, bueno, yo lo tomaría como una oportunidad. Sí, yo también. Eso último que acabas de decir, que precisamente yo cuando leímos los datos del último informe de Reuters, que incidía mucho este año, el año pasado incidía mucho sobre eso, sobre la preocupación de la ciudadanía en la parte de la pérdida de crédito en los medios de comunicación, el que el ciudadano esté preocupado por eso es algo positivo. O sea, realmente lo negativo sería que estuviéramos adormecidos, es decir, ahí es donde triunfaría 100% de hecho, todas las prácticas. En los países autoritarios no hay percepción de desinformación, porque el control informativo ya está en manos habitualmente del gobierno y, por tanto, no hay voces discrepantes. Solo hay percepción de desinformación donde hay libertad de prensa. Claro. Pues seamos positivos, seamos positivos en ese aspecto, que creo que es interesante. Una segunda cuestión sobre el informe, cuando en la parte en la que se explica por parte del Centro Supercomputacional de Barcelona la metodología, a mí me ha llamado mucho la atención, quizás por deformación profesional, que la metodología que ellos explican, lo enumero también de manera muy rápida. Hay 5 elementos que siguen en esa metodología, que es
su objetivo es medir el impacto social y sobre todo fundamentarse en el análisis cuantitativo para luego poderlo cruzar con toda la parte más cualitativa. Entonces, dentro de la metodología ellos dicen que siguen estos procesos, estos 5 puntos en los que hablan de difusión, es decir, cuántas personas están expuestas a la desinformación, el término de transferencia, es decir, cómo se transmite esa información, cómo influye en la agenda de los principales medios todos esos procesos de desinformación, en términos de sostenibilidad, es decir, cuánto perdura una noticia dentro del proceso de desinformación, el perfil de los emisores, es decir, desde qué fuentes se emiten, que eso lo hacen, y luego la conexión con los objetivos ODS, que en ese sentido es un poco alinear, ¿no?, esas temáticas, esos temas más candentes dentro de los procesos de desinformación, cómo afectan a lo que es las políticas públicas de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Esta metodología, yo cuando la vi, automáticamente, con sus cambios y sus variables, pero me pareció muy pertinente en diferentes metodologías de trabajo que se siguen dentro de los medios de comunicación. Es decir, cuando alguien tiene que analizar lo que tú comentabas anteriormente, cuando ya tienen que empezar a analizar qué tipos de contenidos son los que las audiencias te están comprando mejor dentro de tu propio medio, etcétera, etcétera, siguen una metodología muy similar en la que se habla en términos de difusión, de transferencia, de fuentes, de dónde sale, si es mejor una sección de un contenido, si es otra, etcétera, etcétera. Y esa conexión que aquí hablan de los objetivos de desarrollo sostenible, yo lo identifico dentro del proceso de metodología de un medio, pues eso, qué contenidos de qué secciones concretas son las que se alinean más con la política editorial o con el consumo de los usuarios de esas noticias. ¿Tú crees que ese tipo de metodología o metodologías similares en ese tipo de trabajo que estáis haciendo o que vais a hacer pueden tener esa similitud y podéis generar sinergias entre los procesos de trabajo internos de los medios? Ese es el objetivo. De hecho, ese es el objetivo europeo, ni siquiera ibérico, de Iberifier. Una de las cosas que ha preocupado a la Comisión Europea en relación al fenómeno de la desinformación es que es un fenómeno un poco inasible, un poco difuso, que no se sabe muy bien cómo calibrar, cómo cuantificar. Y una de las líneas de trabajo en la que nos hemos metido los distintos observatorios es tratar de definir una serie de indicadores estructurales de la desinformación para generar algo así como un cuadro de mando. Para quienes nos están escuchando, para que lo entiendan. Por ejemplo, existen estadísticas de desempleo a escala europea y hay unas herramientas para medir ese desempleo y una serie de agencias y de organismos que son los que miden aquello y que finalmente permiten que aquello en el conjunto de los países pueda hacerse un análisis conjunto. Y bueno, pues en múltiples áreas económicas, pues el IPC, en fin, hay un montón de áreas donde ya existen esos cuadros de mando. Pero en el ámbito de la desinformación, que tiene una incidencia social evidente, no existen todavía. Entonces, lo que estamos haciendo, y ese informe, esa parte del informe es un paso en esa dirección, es generar esos indicadores estructurales que estamos aportando desde los distintos observatorios, y me consta que en los próximos meses, pues desde una perspectiva europea, hay una intención de generar algo así como un cuadro de mando, de análisis sobre la desinformación que permita determinar, calibrar en qué nivel de exposición a la desinformación se encuentran los países europeos, cuál es el nivel de peligro, un poco como se hace con, yo qué sé, pues con cuestiones como la polución o cuestiones bélicas, por ejemplo, pues algo relacionado con la desinformación. La verdad que muy interesante. Yo creo que en los próximos años que vais a poder trabajar esos temas, desde luego los medios de comunicación deberían de estar muy atentos, bueno. muy atentos, aunque sea tan solo por coger esas metodologías, ¿no? y poderlas interiorizar. Ya para acabar, la última pregunta sobre este aspecto. En la vertiente de los fact-checkers dan una serie de datos, una serie de contexto,
hablan de aproximadamente unos 1.800 contenidos analizados, 1.797 creo que comentan, y una cosa muy importante es qué temáticas son las que fundamentalmente componen esos contenidos de desinformación. Más del 50% son de carácter de información política y dentro de ese 50% un 20% muy enfocado en contextos de procesos electorales, lo cual también es muy interesante de cara a los medios. 10% sobre, en este caso, entiendo que por el momento del informe, sobre la guerra de Ucrania y otros temas como cambio climático, temas migratorios, cuestiones de género, ciberseguridad, etc. También plantean y exponen que eso creo que es muy interesante, que el proceso de un contenido que desinforme no es un proceso lineal y que tiene un principio y tiene un fin, sino que es algo cíclico, que dependiendo del contexto puede revivir en cualquier momento y sí, volver. Por ejemplo, es habitual que la desinformación sobre cambio climático llegue en verano, que es cuando hace calor y en ese momento pues ya ahí llegue toda esa columna. Lo mismo que si de repente pues tuviéramos una nueva Filomena aquí en Madrid, habría desinformación vinculada a esa situación. Se activaría la maquinaria, etcétera, etcétera. Exactamente. Y luego hay dos puntos que a mí me interesan mucho, que es que dicen que este ya lo hemos comentado, que en España estamos muy preocupados por la desinformación, pero también indican que el estar atentos a esos procesos de desinformación no solo hay que fijarse sobre todo en ese rol de los agentes externos, automáticamente pensamos en el papel que cumple Rusia en diferentes Brexit, etcétera, etcétera, sino que hay que estar muy atentos a los procesos de desinformación que se fabrican desde casa. Sí. ¿Vale? Y yo ahí meto dentro del contexto de los medios de comunicación el rol de los medios locales, prensa local. El mapa que tenéis en eVerify de medios, que es, para mí es una herramienta de trabajo de cada día, de ver. Ahí se puede ver que en España y Portugal, pero yo trabajo en el ámbito de España, el volumen de medios locales, hiperlocales que tenemos en este país es abrumador, ¿no? Cada uno con sus características. ¿Qué rol crees que pueden cumplir los medios locales en todo este proceso de la lucha contra la desinformación? ¿En qué crees que pueden a día de hoy ser útiles dentro del consumo de contenidos de desinformación? Cuanto más cerca está un medio de su comunidad, más confianza se genera. Y por tanto los medios locales, hiperlocales, tienden a tener un respeto, una credibilidad mayor por parte de sus usuarios de la que habitualmente se suele conceder a los medios de alcance mayor, sea nacional o internacional, ¿no? Ese vínculo estrecho que proporciona lo local pues es un factor que refuerza la confianza. Por otra parte, claro, los generadores de desinformación de manera estratégica pues tampoco malgastan sus esfuerzos en grupos pequeños, pretenden llegar a grandes colectivos. Por eso, una de las cosas que hemos advertido es que las campañas de desinformación habitualmente tienen pues una intención de abarcar comunidades grandes, ¿no? Sea un país o incluso una comunidad lingüística completa, como podría ser la de los hispanohablantes, ¿no? De hecho, una de las cosas que hemos advertido es que a veces lo que ocurre es que hay ciertas narrativas que son comunes a territorios enormes, pero que luego simplemente cambian el sujeto, le cambian el protagonista, ¿no? Y lo hacen local, pero al final es la misma mentira con distintos personajes. Y esto es algo que hemos verificado empíricamente. O sea, narrativas desinformativas, por ejemplo, relacionadas con la inmigración, que son exactamente las mismas aquí que en Hungría, que en Suecia, que en Grecia, por ejemplo. Pero claro, cambian los personajes, cambian los sujetos. Entonces, claro, identificar esas narrativas de fondo, esos marcos
falsificadores de la información es algo enormemente útil porque te ayuda a anticipar escenarios y saber cómo enfrentarlos adecuadamente. Y quizás ahí los medios locales en lo que pueden ayudar en gran medida es en reforzar ese contexto, ¿no? de ayudar al usuario, al ciudadano a informarse de una mejor manera. Sí, pero también hay que reconocer que, claro, los medios locales por su propia dimensión no tienen una estructura profesional suficientemente amplia como para poder darse cuenta de los contenidos falsificados que puedan estar circulando. En muchas ocasiones hacen lo que pueden. Y son los medios que están más dotados desde el punto de vista pues humano y técnico los que están en mejores condiciones de enfrentar este tipo de situaciones. Por eso quizás es fundamental en los próximos años que ese tipo de alianzas o de sinergias dentro del mundo de los medios no haya una barrera y dentro del mundo de la investigación, de la academia, etcétera, os podáis ir nutriendo unos de otros y que eso pueda tener objetivos mucho más optimistas. Bueno, vamos a ir acabando ya. Yo creo que, yo por mi parte podría estar aquí hablando sobre estos temas muchísimo más, pero bueno, hay que ir acabando. Ya la última pregunta, que ya es más personal, no tiene nada que ver con lo profesional ni el mundo de los medios. Pues bueno, como saben todos los oyentes, a cada invitado le preguntamos sobre una canción que nos quiera recomendar para incluir en la lista de Spotify. ¿Qué canción nos recomiendas, Ramón? Bueno, pues voy a recomendar una canción que vengo oyendo de manera recurrente en varias ocasiones en las últimas semanas y que me tiene enganchado. Es una canción de un grupo llamado Wild Child y se llama Sinking Ship. Es una canción un poquito melancólica, pero enormemente cautivadora para mí. Pues genial, Ramón. Pues con esto acabamos. Muchas gracias por haber venido, por haber tenido la ocasión de conversar contigo durante este rato y bueno, aquí tienes tu casa para cualquier cosa que necesites y muchas gracias. Gracias a ti.